En el corazón de un pueblo olvidado en Michoacán, donde las calles de adobe guardan los secretos de generaciones, un sacerdote conocido por su templo de acero y su fe inquebrantable está a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Cuando las campanas de la iglesia resuenen, el padre Ignacio Morales revelará un fuego interior que cambiará el rumbo de San Isidro para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, te invitamos a dar un me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y decirnos desde dónde nos lees. Tu apoyo es el alma de esta narración. El sol abrazaba las calles polvorientas de San Isidro, un rincón de Michoacán donde el tiempo parecía caminar más despacio. Las casas de colores desteñidos se alineaban junto a un río que, en los últimos años, había comenzado a secarse. Desde lo alto de la torre de la iglesia, el pueblo se veía como un mosaico vivo, vigilado por los ojos de Dios y, quizás, por los del padre Ignacio Morales, conocido por todos como el Padre Fuego. Su apodo no venía de su carácter explosivo, sino de la pasión con que defendía a su gente, una chispa que encendía corazones y, a veces, también controversias. Era un domingo de junio, y el calor apretaba como nunca. En la iglesia de San Isidro Labrador, las bancas crujían bajo el peso de los feligreses que acudían a la misa dominical. El padre Ignacio, con su sotana gastada y el rostro surcado por líneas de experiencia, ajustaba su alzacuello mientras observaba a la multitud. Entre los rostros familiares, divisó a doña Rosa, la encargada de adornar el altar con flores de su huerto, y a don Esteban, el herrero del pueblo, cuyo rostro curtido reflejaba la dureza de la vida. «Padre, todo está listo», dijo doña Rosa, sus manos temblorosas acomodando un ramo de cempasúchil. «Pero lo noto inquieto, ¿pasa algo?». El padre Ignacio suspiró, mirando hacia las puertas de madera de la iglesia. «Anoche soñé con un río seco, Rosa. Y un cuervo posado en el campanario. Los sueños no mienten, y los míos menos». Doña Rosa se persignó, murmurando una oración rápida. «Que la Virgen nos guarde, padre. Usted y sus presentimientos». El padre Ignacio no era un sacerdote común. Había llegado a San Isidro hacía casi 2 décadas, y desde entonces se había ganado el corazón del pueblo con su franqueza. Sus sermones eran directos, sin adornos, y sus críticas a las injusticias locales, como la presa que amenazaba con dejar sin agua a los campesinos o los permisos de tala en los bosques cercanos, le habían valido enemigos poderosos, incluido el obispo de Morelia, don Felipe Vargas, y el presidente municipal, don Álvaro Guzmán. A las 10 de la mañana, la iglesia estaba repleta. Entre los asistentes, el padre notó la presencia inusual de don Álvaro, sentado en una banca trasera, con aire nervioso. La misa comenzó con la solemnidad de siempre, pero cuando llegó el momento de la homilía, el padre Ignacio se plantó firme frente al altar, su voz resonando como las campanas. «Hermanos», dijo, «hoy el Evangelio nos habla de la verdad. Jesús nos enseñó que la verdad nos hace libres, pero también nos advirtió que defenderla tiene un costo. En este pueblo, hemos visto cómo la injusticia se disfraza de progreso, cómo el miedo calla a los justos. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que nos roben el agua, el aire, la voz?». Un murmullo recorrió la iglesia. Don Álvaro se removió en su asiento, mirando hacia la puerta. El padre continuó, su mirada afilada: «La fe no es solo rezar. Es actuar. Es alzar la voz por los que no pueden. Si callamos ante la corrupción, ¿qué clase de hijos de Dios somos?». Antes de que pudiera seguir, un estruendo interrumpió la misa. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y la luz del sol reveló la silueta de varios soldados avanzando por el pasillo central. Al frente, el capitán Julián Torres, un hombre de rostro endurecido y uniforme impecable, se detuvo frente al altar. «Padre Ignacio Morales», anunció con voz cortante, «tengo órdenes de llevarlo a Morelia para un interrogatorio. Se le acusa de incitar a la desobediencia y difamar a las autoridades». Un silencio helado llenó la iglesia. Doña Rosa comenzó a rezar en voz baja, mientras algunos hombres se ponían de pie, dispuestos a intervenir. Pero el padre Ignacio levantó una mano, pidiendo calma. Con pasos lentos, dejó la Biblia sobre el altar y enfrentó al capitán. «Capitán Torres», dijo, su voz serena pero firme, «¿así honra usted la casa de Dios, interrumpiendo una misa con fusiles y órdenes?».
El capitán frunció el ceño. Cumplo órdenes, padre. Acompáñeme pacíficamente. ¿Órdenes de quién? ¿Del gobernador? ¿O de alguien que teme tanto la verdad que manda al ejército a callarla? La tensión era palpable. Los soldados, con las manos en sus armas, esperaban instrucciones. Los feligreses, divididos entre el miedo y la indignación, observaban en silencio. Don Álvaro aprovechó el momento para escabullirse hacia la puerta trasera. Es su última oportunidad, dijo el capitán. Venga por las buenas, o tendré que usar la fuerza. El padre Ignacio sonrió, una chispa de desafío en sus ojos. Puede llevarse mi cuerpo, capitán, pero mis palabras ya están sembradas en este pueblo. Y la verdad, créame, no se silencia con botas. Entonces, para sorpresa de todos, el sacerdote se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar en voz alta: Padre nuestro, que estás en los cielos. Uno a uno, los feligreses se unieron, primero en susurros, luego con voces que retumbaban en las paredes de la iglesia. El capitán Torres, desconcertado, gritó: basta. Pero su voz se perdió en el coro de oraciones. El padre se levantó y caminó hacia el sagrario. Con un gesto reverente, extrajo un rosario de madera, desgastado por años de uso. Lo alzó hacia el cielo, frente a los soldados. Este es mi escudo, capitán. Con esto he defendido a mi pueblo, y con esto lo seguiré haciendo. La imagen del sacerdote, de pie con el rosario en alto, frente a los soldados armados, quedó grabada en la memoria de todos. El capitán Torres, visiblemente incómodo, evaluó la situación. Los feligreses no daban señales de retroceder. Con un gesto, ordenó a sus hombres retirarse. Esto no termina aquí, padre, dijo antes de salir. Cuando las puertas se cerraron, un suspiro colectivo llenó la iglesia. El padre Ignacio regresó al altar. Continuemos con la misa, hermanos. Porque ni el ejército, ni el gobierno, ni nadie puede detener la voluntad de Dios. Aquel domingo marcó un antes y un después en San Isidro. La noticia del enfrentamiento entre el Padre Fuego y los militares corrió como pólvora. Para el mediodía, no había un alma en el pueblo que no hablara del rosario alzado frente a los fusiles. En la plaza, los vecinos se reunían, algunos preocupados, otros orgullosos, pero todos conscientes de que algo grande estaba en marcha. Esto no va a quedar así, dijo don Esteban, el herrero, mientras afilaba una herramienta. El gobierno no soporta que le teman menos a ellos que a Dios. Que vengan, respondió doña Rosa, ajustándose su rebozo. El Padre tiene al cielo de su lado, y nosotros a él. En la sacristía, el padre Ignacio recibió a Clara Méndez, una joven periodista local que había oído los rumores. Padre, necesito su versión, dijo, sacando una libreta. Dicen que desafió al ejército con un rosario. No fue un desafío, Clara, respondió el sacerdote. Fue un testimonio. Hace semanas denuncié que la presa nueva dejará sin agua a 2 comunidades. También hablé de los sobornos que algunos funcionarios aceptan para aprobar proyectos que dañan nuestros bosques. Si decir la verdad es un delito, que me condenen. Clara anotó rápidamente. ¿Y ahora qué hará? El capitán dijo que volverían. Lo que siempre he hecho, confiar en Dios y trabajar por mi pueblo. Un golpe en la puerta interrumpió la charla. Era Juan, el sacristán, un joven de ojos vivos que había crecido bajo el ala del padre. Padre, don Álvaro está aquí con gente de Morelia. El sacerdote asintió. Que pasen. Y tú, Clara, quédate. Que la prensa vea lo que quieren negociar. Don Álvaro entró, acompañado por 2 hombres de traje. El mayor, de mirada fría, se presentó como Luis Navarro, enviado del gobierno estatal. Padre, venimos en paz, dijo. Lo de esta mañana fue un error. Queremos dialogar. Interrumpir una misa con soldados no es un error, señor Navarro, replicó el padre. Es una amenaza. Navarro carraspeó. Hablemos claro. Usted tiene influencia aquí. Nosotros tenemos recursos. Si modera sus críticas, podemos financiar proyectos para San Isidro. Una clínica, becas, lo que necesiten.
El padre cruzó los brazos. ¿Un soborno disfrazado de ayuda? Mi voz no está en venta, y la conciencia de este pueblo, menos. Don Álvaro intervino, nervioso. Padre, sea razonable. Nadie quiere más conflictos. Razonable es permitir que el río muera por una presa mal planeada, ¿es razonable que nuestros jóvenes emigren porque no hay futuro aquí? El sacerdote dio un paso adelante. La razón sin justicia es solo complicidad. Navarro se levantó, dejando una carpeta sobre la mesa. Aquí hay un informe de sus actividades, sermones que incitan al desorden, acusaciones sin pruebas. Tiene hasta el martes para reconsiderar, o tomaremos medidas más drásticas. Cuando los hombres se fueron, Clara guardó su libreta. ¿Puedo publicar esto, padre? La verdad debe salir, pero ten cuidado. El poder no perdona. Esa tarde, el padre Ignacio convocó una asamblea en el atrio de la iglesia. Las campanas repicaron, y el pueblo respondió. Hombres, mujeres, ancianos y niños se reunieron bajo un cielo estrellado, mientras antorchas iluminaban sus rostros. Desde las afueras, los militares observaban, pero no intervinieron. Hermanos, comenzó el padre, hoy intentaron silenciarnos, pero San Isidro no es solo un pueblo. Es una familia. Si callamos ahora, mañana vendrán por el maestro, el campesino, la madre que exige agua para sus hijos. ¿Qué pueblo queremos ser? Don Esteban alzó la voz. Uno que no se doblega, padre. Hablé con gente de Santa Clara y Copándaro. Si lo tocan, bloquearemos las carreteras. El padre pidió calma. Agradezco su valentía, pero necesitamos estrategia. No violencia. Propongo que votemos, firmo un compromiso para callar, o seguimos defendiendo nuestra verdad. Un puñado de manos se alzó por firmar, principalmente ancianos temerosos de represalias. Pero cuando el padre pidió votos por resistir, un mar de brazos iluminó la noche. El pueblo ha hablado, dijo. Y yo obedezco. La asamblea continuó hasta la medianoche. Se organizaron turnos de vigilancia, comités para documentar abusos, y una red de comunicación con pueblos vecinos. San Isidro, antes un lugar de resignación, despertaba con un propósito común. El lunes amaneció con una calma tensa. Los militares seguían en las afueras, y un retén revisaba a quienes entraban o salían. En la casa parroquial, el padre desayunaba con Juan y doña Rosa cuando Clara llegó con el periódico local. Somos noticia, dijo, mostrando el titular, San Isidro resiste, un cura y su rosario contra el poder. Buen trabajo, Clara, dijo el padre. La verdad es nuestra mejor arma. Juan señaló por la ventana. Padre, hay camionetas de prensa nacional en la plaza. Don Esteban los está guiando. La mañana trajo más sorpresas. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos, Javier Torres, llegó para mediar. El gobierno está preocupado por la tensión, dijo. Buscamos una solución pacífica. El diálogo es bienvenido, respondió el padre, pero no a costa de la justicia. Antes de que Torres pudiera responder, gritos alertaron a todos. Los militares avanzaban hacia el pueblo. En minutos, 3 camionetas se detuvieron en la plaza. El capitán Torres bajó, enfrentándose al padre en las escaleras de la iglesia. Padre Morales, tengo órdenes de llevarlo a Morelia por cargos de desobediencia. ¿Con qué autoridad legal? Intervino Javier Torres. Sin una orden judicial, esto es ilegal. El capitán dudó, consciente de las cámaras que grababan. Es solo una declaración, insistió. Y yo declararé aquí, en mi iglesia, con garantías legales, dijo el padre. No subiré a su camioneta sin ellas. La multitud, organizada la noche anterior, formó una cadena humana alrededor de la iglesia, silenciosa pero firme. Las cámaras captaban todo. Entonces, un nuevo vehículo llegó, un auto negro con el sello de la Arquidiócesis de Morelia. De él bajó Monseñor Rafael Ortiz, enviado del obispo Vargas. Padre Ignacio, dijo, entregándole una carta. El obispo me pide que le dé esto. El sacerdote abrió el sobre, su rostro pasando de la tensión a la sorpresa. Cuando terminó de leer, alzó la carta.
Hermanos, el obispo Vargas reconoce nuestro derecho a denunciar injusticias. Ha pedido al gobernador retirar a los militares y tramitar cualquier acusación por vías legales. Además, reafirma mi labor como párroco de San Isidro. Un rugido de alegría estalló. Monseñor Ortiz se volvió al capitán. En nombre de la arquidiócesis, le pido que retire sus fuerzas. Tras una breve consulta por radio, el capitán asintió. El operativo se suspende. Los vehículos militares se retiraron y la plaza se llenó de abrazos y lágrimas. El resto del día fue una celebración. La plaza se convirtió en un festival de comida, música y esperanza. Periodistas nacionales entrevistaron al padre, quien habló con cuidado, pero sin perder su fuego. Don Álvaro, el alcalde, visitó al sacerdote esa tarde. Padre, me equivoqué, confesó. Actué por miedo al gobierno. Pero hoy vi lo que este pueblo puede hacer. Quiero corregir el rumbo. El padre lo miró con empatía. Nunca es tarde, don Álvaro. Sirva a su pueblo, no a los poderosos. El alcalde asintió, entregándole un documento. He solicitado una auditoría de la presa. Hay irregularidades que deben investigarse. Un mes después, San Isidro era otro. La asamblea comunitaria se había consolidado, liderada por don Esteban y doña Rosa. Proyectos para la escuela y una cooperativa agrícola tomaban forma. Don Álvaro trabajaba para mejorar la clínica local. Y el padre Ignacio, desde su púlpito, seguía predicando que la fe sin acción es vacía. Una noche, mientras rezaba en la iglesia, el padre reflexionó sobre lo vivido. El rosario en su mano, el mismo que alzó frente a los soldados, era más que madera y cuentas, era el símbolo de un pueblo que había encontrado su voz. Afuera, las luces de San Isidro brillaban bajo un cielo estrellado, y el padre supo que, aunque la lucha continuaría, su comunidad estaba lista para enfrentarla. La historia de San Isidro no terminó aquel domingo. Fue el comienzo de un movimiento que inspiró a otros pueblos a alzar la voz. El Padre Fuego, como lo llamó la prensa, siguió siendo un pastor, un guía, un hombre de fe que demostró que un rosario y la unidad de un pueblo pueden ser más fuertes que cualquier ejército. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario, compartir desde donde nos lees y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. ¿Qué te inspiró de la lucha de San Isidro? Cuéntanos.